Buenas tardes. En esta oportunidad tendré el gusto de acompañarlos en lo que será nuestro apartado sobre la circulación renal. Entonces, para comenzar diremos que vamos a tener una imagen de lo que va a ser nuestra aorta abdominal, la cual va a ser la encargada de dar a nuestra arteria renal, como bien recordamos. Entonces, esta arteria renal, al entrar al ilio renal, que recordemos es esta concavidad o esta depresión que va a presentar nuestro riñón, al entrar ahí se va a dividir en dos arterias que van a ser las arterias segmentarias anterior y posterior. Muy bien. Ok, ya tenemos ahora nuestras arterias segmentarias. ¿Qué más va a pasar? Bueno, van a haber ciertas divisiones a nivel de nuestro riñón que van a permitir una circulación renal específica. ¿Cómo van a ser? Acá es importante que prestemos atención a esto, porque voy a mencionar dos arterias que tienen nombres muy parecidos, que van a ser las arterias interlobares o lobulares, ¿ok? Interlobulares y las arterias interlobulillares, ¿ok? Entonces, vamos a tener que, ¿qué va a pasar luego de que se nos dividió nuestra arteria renal en las arterias segmentarias anterior y posterior? Bueno, va a pasar lo siguiente. Si recordamos de los videos anteriores, estas pirámides que podemos ver acá son las denominadas pirámides de Malpighi. Y lo que encontramos entre las pirámides de Malpighi, esta porción que podemos apreciar acá, es las columnas de Bertini, ¿ok? Entonces, pasando a los lados de nuestras pirámides de Malpighi o nuestras papilas renales, vamos a encontrar que vamos a tener el paso de unas arterias, las arterias denominadas interlobulares. Entonces, esta arteria que me está pasando a los lados de mi pirámide de Malpighi y está pasando justamente por la columna de Bertini, va a ser nuestra arteria interlobular, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar después? Nosotros vamos a tener que, como nosotros hablamos de una pirámide, esta pirámide va a tener una base y esta base se le va a hacer una especie de corona y esa corona que nosotros vemos va a ser una arteria que va a seguir esa curvatura de la base de nuestra pirámide y esa arteria va a ser nuestra arteria arciforme, ¿ok? Entonces, a partir de nuestra arteria interlobar, nosotros ¿qué producimos? Nuestra arteria arciforme, que es la que le da la coronita a la pirámide, a la base de nuestra pirámide de Malpighi. Muy bien, ahora vamos a pasar a decir que esta arteria arciforme, déjenme ponerles acá, arteria arciforme, nos va a dar origen a otras arterias, que va a ser nuestra arteria, aquí sí viene, nuestra arteria interlobulillar, que es esta que he hecho acá. Entonces van a ser muchas arterias interlobulillares que le van a dar una especie de corona radiada a la base de nuestra pirámide de Malpighi. Entonces tenemos estas arterias interlobulillares. Recordemos que las que están pasando por nuestra columna de Bertini van a ser las interlobulares, que van a dar origen a nuestras arterias arciformes, para que posteriormente tengan origen nuestras arterias interlobulillares, que son estas que vemos acá, dando la radiación de nuestra corona radiada de la base de la pirámide de Malpighi. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo importante de estas arterias interlobulillares? Pues estas arterias interlobulillares van a ser las encargadas de darnos nuestras arteriolas aferentes, ¿ok? Y si recordamos de los videos anteriores, estas
arteriolas son fundamentales porque ellas son las que forman lo que va a ser nuestro glomérulo renal, que conjunto a la cápsula de Bowman van a agarrar y van a formar nuestro corpúsculo renal, haciendo parte de nuestra nefrona, que recordemos es la unidad morfofuncional de nuestro riñón. Entonces, vamos a tener dos cosas que hay que resaltar, y es que dependiendo del nivel al que surja nuestra arteria aferente, nosotros vamos a denominar ese glomérulo, ¿ok? Entonces, si yo tengo que mi arteriola aferente nació a este nivel cercano de la corteza, yo voy a denominar ese glomérulo cortical. Obviamente cortical porque estamos trabajando a nivel de la corteza, pero estas arteriolas aferentes, ellas nacen a todo lo largo de esta arteria interlobular, y entonces vamos a tener unas que van a revestir cierta importancia, que van a ser unas que nacen a este nivel, o sea, al nivel de la unión córtico-medular, o sea, al nivel en donde se está uniendo nuestra corteza con nuestra médula. Y entonces, ¿cómo vamos a denominar nosotros a este glomérulo que nació cercano a la médula? Pues nosotros lo vamos a denominar, como todo en medicina que tiene un poco más de complejidad, nosotros lo vamos a llamar glomérulo yuxtamedular, ¿ok? Entonces, este que nació cercanito a nuestra médula se va a llamar glomérulo yuxtamedular, ¿ok? Muy bien. Entonces, para ver qué más es resaltante de acá, bueno, también es importante recordar lo siguiente. Nosotros tenemos tanto una arteriola aferente que nos da posterior nuestra red de capilares, como podemos ver acá. Vamos a hacer muchos capilares, son de 10 a 15 capilares en el glomérulo, y tenemos luego la salida de nuestra arteriola eferente. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra arteriola aferente y nuestra arteriola eferente. Y si yo quiero dar lo que va a ser mi corpúsculo renal, yo agrego aquí lo que va a ser mi cápsula de Bowman. Entonces tengo la cápsula y tengo el glomérulo, y la unión de los dos me da el corpúsculo renal. Ahora, ¿a qué quiero hacer hincapié acá? Quiero que nos fijemos en algo, y es que esta no es una red capilar normal, esta es una red capilar arterial, o sea, la arteriola aferente está unida, el capilar está unido a otra arteriola, o sea, es una unión arteriola-arteriola, ¿ok? No es una unión arteriola-vénula, ¿ok? Como en la mayoría de los capilares que conocemos. ¿Y a qué debemos nosotros esto? ¿Por qué la naturaleza decidió que fuera arteria y no arteria-vena? Porque recordemos que la presión en las arterias es mayor, ¿verdad? Y en las venas es menor. Entonces, para que no hubiese un cambio de presiones, sino que la presión se mantuviera lo suficientemente alta, nuestro organismo decidió que este sistema capilar iba a ser un sistema capilar arterial. ¿Por qué? Para aumentar la presión de este capilar. ¿Y por qué yo quiero aumentar la presión de este capilar? Para facilitar lo que va a ser el proceso de filtración con una mayor presión. Mientras mayor presión tengamos, mayor va a ser la cantidad de filtración, porque recordemos que el endotelio de estos capilares es un endotelio fenestrado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta red capilar va a ser una red que va a trabajar a altas presiones. Entonces, nuestro glomérulo va a trabajar con altas presiones, o sea, va a ser una red capilar de alta presión. ¿Para qué? Para favorecer lo que va a ser nuestro proceso de filtración.
Entonces, sabemos que la red capilar del glomérulo del riñón es una red capilar arterio-arterial, porque es la unión de una arteriola aferente con otra arteriola eferente. Muy bien, ahora vamos a pasar a explicar algo acá sobre esta circulación, si me permiten, sobre esta circulación, porque es que va a haber una diferencia. Va a haber una diferencia de la circulación dependiendo del nivel al que tengamos nuestro glomérulo. Por lo menos en esta imagen, primero les explico el esquema. Este es el esquema de una pirámide de Malpighi, ¿ok? Aquí tenemos otra. En el medio de esta está pasando, bien recordamos, nuestra arteria interlobular, dándole origen a nuestra arteria arciforme, para posterior darle origen a nuestra arteria interlobular. Entonces, decíamos en el video anterior que dependiendo de dónde, en la imagen anterior, que dependiendo de dónde nosotros tuviéramos nuestro glomérulo, lo íbamos a denominar. Y entonces decíamos que a nivel de la corteza se iba a llamar un glomérulo cortical. Y como pueden ver en esta imagen de acá, el glomérulo está pegadito a lo que va a ser nuestra médula. Entonces es un glomérulo yuxtamedular. Pero ok, ¿cuál es la importancia de todo esto? Sí hay una importancia, y la importancia va a radicar en cómo se van a disponer los flujos y los capilares a estos niveles. Como pueden ver acá, este glomérulo cortical va a trabajar con altas presiones. ¿Por qué? Porque sus arterias se van a dar lugar a lo que van a ser los capilares peritubulares. ¿Y qué queremos decir con peritubulares? Bueno, nada, que van a estar rodeando lo que van a ser nuestros túbulos, tanto proximal como nuestra asa, nuestro túbulo distal, etc. Entonces, a nivel del glomérulo cortical, los capilares peritubulares se van a encontrar enrollando los túbulos, enrollándolos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Porque el flujo a este nivel va a ser un flujo muy alto, un flujo de sangre altísimo. O sea, muy rápido, la sangre va a pasar por aquí de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque a este nivel nosotros lo que estamos es favoreciendo el proceso de reabsorción, ¿ok? Hay ciertos compuestos, moléculas que nosotros tenemos que reabsorberlas después de su filtrado rápidamente. Entonces aquí actúa nuestro glomérulo cortical con este flujo de sangre rápido. Él va a agarrar y va a favorecer ese proceso de filtración en el cual nosotros segregamos ciertas sustancias y él va a reabsorber las que nosotros necesitamos rápidamente para evitar una descompensación de nuestro organismo. Muy bien, pero si todo está ocurriendo tan rápido, debe haber un mecanismo que me ayude en mi proceso de filtración-eliminación. Porque si yo voy absorbiendo, o sea, reabsorbiendo todo de manera tan rápida, yo no dejo lugar a lo que va a ser mi eliminación, mi filtración para eliminación, que es una función renal sumamente importante. Entonces aquí es que juegan un papel importante nuestros glomérulos yuxtamedulares. ¿Por qué? Porque la red capilar acá va a ser diferente. Vamos a tener capilares denominados de basa recta, que se van a ir a los laditos de nuestros túbulos, ¿verdad? Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, van a ser como una especie de red, ¿verdad? Alrededor de estos túbulos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que al estar estos capilares en esta disposición, el flujo sanguíneo es más lento. Es un flujo más lento. ¿Y qué pasa con ese flujo sanguíneo más lento? Bueno, que
nuestra sangre viene pasando por los lados de los túbulos lentamente, lentamente, y a medida que va pasando, él va reabsorbiendo, claro que sí, él va reabsorbiendo porque nuestra médula es un concentrado de solutos, ¿ok? Es un concentrado de solutos. Aquí hay una gran cantidad de solutos, pero recordemos que hay solutos que a nosotros nos interesa eliminar. Entonces, a medida de que va pasando nuestra sangre por aquí, ella lentamente va reabsorbiendo todo, reabsorbe todo, reabsorbe todo. Pero también, como se regresa de una manera lenta, le da la capacidad de dejar atrás lo que no le interesa, o sea, de eliminar de no absorber lo que a ella no le interese, como sería la urea, la creatinina, los productos del metabolismo que a nosotros nos interesa excretar, que a nosotros nos interesan que se vayan a formar parte de la orina. Entonces, esa es la diferencia. Este flujo rápido de sangre en el glomérulo cortical nos permite que rápidamente nosotros agarremos todo lo que necesitamos reabsorber de manera inmediata para compensar al organismo. Pero este flujo yuxtamedular, este flujo lento, nos permite que nosotros podamos dejar atrás lo que no nos interesa para que eso pase a lo que va a ser nuestra excreción renal. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestro apartado de lo que sería la circulación renal. Muchas gracias por su atención.